El frío fue lo primero que sentí. Incluso antes de que mis ojos estuvieran abiertos, sentí un escalofrío muy profundo en mi centro, 1000 hilos de hielo cosidos entre mis tejidos. Parpadeé, mis párpados traían y robaban lentamente la oscuridad, y con ella el deseo de mantenerlos cerrados para siempre. Yo yacía boca abajo en el suelo, las baldosas manchadas de sangre dorada. Moví los brazos para empujarme hacia arriba, pero mis músculos estaban rígidos, casi demasiado rígidos para doblarlos sin romperlos. Me empujé débilmente hacia arriba, forzando el peso sobre las piernas muertas. Empecé a preguntarme por qué me sentía como lo hacía. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado acostado allí. Sentí la sensación más peculiar en mi estómago, una especie de disolución. Quizás había ingerido algo que me dejó inconsciente. Espera, ¿dónde estaba? Miré alrededor de la habitación en la que estaba. Era una cocina, casi todo en orden excepto por los pocos rastros de una salida apresurada. La puerta trasera estaba abierta, apenas atornillada a la bisagra superior. Las puertas de los gabinetes se dejaron abiertas, y parecía que solo se tomaron los alimentos fácilmente comestibles. Se volcó un juego de cuchillos, al que le faltaron algunas hojas. Había sangre salpicada en el suelo, en el que estaba acostado. Pude ver un chorro pútrido corriendo por mi camisa, pero después de una búsqueda rápida no pude encontrar, ni sentir, ninguna herida. Cada ventana que vi tenía las persianas corridas y las luces apagadas, como si los ocupantes de la casa se estuvieran escondiendo. Entré en la sala de estar, apenas doblando mis rodillas quebradizas en un caminar incómodo. Estaba oscuro, pero podía ver los contornos de los muebles lo suficientemente bien. No había nada fuera de lo común, excepto que la puerta principal había sido bloqueada con un escritorio. Había un dormitorio a mi derecha, la puerta cerrada, y luego un pasillo cerca de la puerta principal. Toda la casa estaba oscura y vacía, excepto yo. ¿Dónde estaba? ¿De quién era esta casa? Y entonces me di cuenta de que no sabía quién era yo. Pensé y pensé y pensé en ello, tratando de traer algún recuerdo de un nombre, un amigo, una actividad, mi cara. Ni siquiera tenía una imagen vaga de mi propio rostro, y la sensación de no tener rostro era inquietantemente desconcertante. Tratando de acceder a mis intrincados bancos de memoria, me di cuenta de que no podía recordar nada más que el frío de despertarme en el piso de la cocina. Poco a poco me fui volviendo más y más seguro de que había sido envenenado, o tal vez tenía una reacción alérgica. ¿Qué hace que uno esté amnésico e inconsciente? Tenía que ser algún tipo de químico. ¿Y si viviera solo? Busqué una billetera en mi bolsillo, pero no encontré ninguna. Traté de gritar, pero algo andaba mal con mi voz, ya que se sentía y sonaba como si mis cuerdas vocales estuvieran destrozadas. Lo único que salió fue una especie de ruido estrangulado, mezclado con un chisporroteo flemático. Escupí una gota de sangre negruzca roja atrapada en mi garganta. No podía saborearlo, pero se veía repugnante en quienquiera que fuera el dueño del sofá frente a mí. Como nadie había respondido a mi vocalización, decidí irme. Me dirigí a la puerta principal y aparté el pesado escritorio. Fue difícil, no por el peso, sino por mis extremidades. Mis brazos se sentían estorbados por cientos de libras, y el resto de mi cuerpo había sido golpeado por una especie de letargo, como si estuviera siendo empujado hacia un agujero negro supermasivo en la dirección opuesta a la que traté de escapar. Tratar de agarrar el enorme mueble fue difícil ya que mis dedos no cooperaban, pero el escritorio cedió fácilmente, más fácilmente de lo que pensé. No estoy seguro de cuánto tiempo pasé tratando de abrir la puerta. El tiempo parecía diferente. No podía decir cuánto duraba un momento, ya que estaba completamente conectado a tierra en el presente. Intentar recordar despertarse en la cocina se estaba volviendo poco a poco más difícil. Después de lo que podrían haber sido horas de fracaso, junté todos mis dedos en un movimiento giratorio y abrí la puerta. La dificultad de algo aparentemente simple me dejó perplejo, pero perdí el interés y pronto lo olvidé. Había oído hablar de brebajes que paralizan, pero ¿había alguno que también causara pérdida de memoria?
Sabía de los zombies haitianos que se olvidaron por completo de sí mismos y sirvieron a cualquier voz que escucharon después de resucitar, pero no había ninguna voz que me ordenara. Mi experiencia no fue tan dramática, pero la sangre de alguien estaba en esa cocina. Quizás sobrevivía a un asesinato. Me habían sometido a propósito y todavía podía sentir los resultados en mis músculos rígidos. Pero si la amnesia fuera un efecto secundario intencionado, ¿qué ganaría alguien con ello? Salí por la puerta, a un vecindario suburbano, tratando de resolver este enigma. El cielo estaba nublado y gris, una amenaza constante de algún tipo de inmundicia a la lluvia de los cielos. El viento era fuerte, arrastrando basura y escombros por la calle. Pude ver humo negro en el horizonte, elevándose para fusionarse con las nubes oscuras. Paso a paso, moví el cuerpo desecado en el que estaba por el camino de entrada. No había una sola persona, solo las señales de un éxodo. Las puertas delanteras se rompieron o se dejaron abiertas, las ventanas se rompieron, los neumáticos se quemaron en toda la calle y la extraña sensación de no estar solo. Podía sentir que había alguien cerca, podía oír los latidos de su corazón, podía sentir su calor. Necesitaba encontrarlos, necesitaba saber qué estaba pasando. Alguien me ayudaría, estaba seguro. En mi boca empezó a formarse una saliva demasiado espesa, una saliva muy extraña. Escupí, un limo púrpura teñido de rojo cayó al suelo, junto con algo blanco, la purga de una toxina, así que comencé a caminar. Hice un progreso horrible, caminando por la calle con un par de piernas muertas. Sin embargo, no me importó. Estaba perdido en una especie de insensatez, no descontento por estar vagando. Todo el tiempo, la posibilidad de que otras personas sondearan mi cerebro, insistiendo en que los encontrara. Caminando por una calle a través del eterno laberinto de barrio, me encontré con un perro. Un Doberman grande. Al principio, me llamó la atención de una manera interesada. Lo miré, embelesada. Pero luego me vio y comenzó a ladrar. Los ladridos se hicieron cada vez más fuertes y comencé a irritarme. La forma en que el perro me miraba, mostrando los colmillos, hizo que mi reserva disminuyera. Podía sentir la furia cauterizando mi cuerpo, arrastrándose por mi columna, haciendo que mis manos temblaran. Este animal me estaba desafiando. Mi presa. Caminé hacia él, ajena al profundo gruñido. El perro se preparó para saltar, y la idea de que esta patética cosa representara un desafío fue divertida. Saltó hacia adelante, mordiendo mi pantorrilla, fuerte, lo suficientemente fuerte como para hacer sonar un crujido. Pero estaba tan lleno de rabia, tan lleno de odio que todo mi cuerpo estaba entumecido. Me lancé sobre el perro, envolviendo mis manos alrededor de su cuello con fuerza. Lentamente comencé a girar mi agarre de hierro con todo el poder que pude reunir, y nada en el mundo me impediría romperle el cuello. Se las arregló para gemir de una manera tan triste que si pudiera sentir pena, me habría dolido por dentro. Así que lo hice insoportable para el perro. Finalmente le rompí el cuello después de que le torcieron la cabeza a 180 grados. Luego recogí su cadáver, lo arrojé a la calle y comencé a darle puñetazos en la caja torácica. Cuando terminé, me pregunté qué acababa de hacer. Ahora no sentía nada, estaba tranquilo, estaba sereno. Mi mente analizó la situación y dedujo mi ira como una reacción justa, aunque tenía la sensación subconsciente de que lo que acababa de hacer estaba terriblemente mal. ¿Qué pasa si tengo daño cerebral? Escuché una historia de cómo un hombre tenía daño cerebral en un área específica, lo que lo hizo volar en una furia ciega al menor truco. ¿Qué pasa si me pasó a mí? Suficiente privación de oxígeno puede causar tanto daño cerebral como pérdida del conocimiento. Estaba aún mentalmente en forma para ser un ser humano. Necesitaba encontrar a alguien rápidamente. Continué, llegando finalmente al final del vecindario. 2 autos chocaron entre sí y caminé hacia ellos. Uno estaba vacío, mientras que el conductor del otro automóvil apoyaba la cabeza en el volante. Me acerqué, abrí la puerta y levanté su cabeza por el cabello. Su frente estaba hundida, pedazos de cráneo rotos en su cerebro. No olía particularmente bien,
así que lo recogí y lo tiré a la calle. Me senté en el coche, mirándolo. Estaba seguro de haber conducido autos muchas veces antes, pero mientras estaba sentado en ese asiento, no podía entender qué se suponía que debía hacer. Agarré el volante, lo giré. No pasó nada. Había un montón de botones al lado de la rueda y comencé a presionarlos. Uno de ellos hizo un ruido terrible al encenderse, y después de olvidar cuál era, me fui. Yo estaba en una calle principal. Había autos estacionados en los estacionamientos frente a los centros comerciales abandonados. El ocasional signo de violencia rayado en el pavimento o la pared de una manera sangrienta. Las luces de las tiendas misceláneas aún estaban encendidas, aunque no podía ver a nadie adentro. Los semáforos automáticos pasaron por sus ciclos, sin saber que no hacían nada para atender a las personas que no estaban allí. El lugar era un pueblo fantasma, sin nada que pudiera estar vivo. Entonces vi a alguien. Estaba frente a una tienda de comestibles. La entrada fue destruida por un automóvil volcado. La persona que vi parecía ser un hombre. Cojeaba, y parecía que cada vez que ponía peso sobre su pierna derecha, casi se rompería debajo de él. Se dirigía al complejo de apartamentos desde el otro lado de la calle. Traté de gritarle, pero todo lo que pude hacer fue un gemido. Continuó hacia los terrenos del complejo y decidí seguirlo. Sin embargo, cuando pasé la valla circundante, vi a un grupo de personas corriendo por un tramo de escaleras hacia un apartamento. Uno de ellos apuntaba con un arma al hombre que intentaba seguirlo, quien parecía suplicarles algo extendiendo los brazos. Por lo que parece, necesitaba ayuda médica, y luego le dispararon. Inmediatamente me puse a cubierto detrás de la valla, asomándome por la esquina. La última persona en entrar fue una mujer, lo que hizo que el sentimiento más extraño subiera a mi pecho. La miré mientras miraba el cadáver del hombre al que su amiga acababa de disparar. No pudo verme, sin embargo, y entró. Había algo peculiar en ella. Contorsionó mis labios agrietados en una semisonrisa tonta. Tenía la sensación de que la conocía, de que necesitaba conocerla de nuevo. Tal vez ella podría ayudarme a resolver todo este lío. Tal vez podría averiguar quién fui una vez, pero no iba a poder acercarme a ellos si solo disparaban a personas al azar. Me dirigí hacia la tienda de comestibles. Mis músculos comenzaron a volverse flexibles y ahora podía moverme con un poco más de suavidad, aunque la pantorrilla que el perro había mordido no era tan fuerte como la que no tenía herida. Comencé a tener la esperanza de que cualquier químico que estuviera en mi sistema comenzara a desaparecer y que, después de todo, tal vez no tuviera efectos permanentes. Caminé por el estacionamiento. El lugar fue abandonado, aunque no al parecer voluntariamente. Algunas de las puertas de los coches estaban abiertas, otras estaban pintadas de rojo. Un baúl estaba abierto, medio lleno con comestibles y un cartón de huevos aplastado contra el concreto al lado. Decenas de carros quedaron extraviados. El automóvil que se había volcado había roto las puertas de vidrio que daban a la tienda de comestibles. Parecía que el auto estaba descansando sobre unas pocas personas, con la sangre y los órganos expulsados de sus cuerpos por todo el cemento. El viento sopló. Hacía frío. Llegué al contenedor de basura detrás de la tienda y lo abrí. Agarré un trozo de cartón y debajo había un niño pequeño, con la cara mordida hasta que quedó irreconocible. Podía ver el hueso de la nariz, aunque el cartílago había desaparecido. Había una oreja escupida junto a su cabeza. Los labios fueron devorados de una manera particularmente viciosa, dejando al descubierto los dientes aplastados y las encías moradas. Los ojos habían sido sorbidos, dejando a este niño de 8 años mirando al cielo con una mirada sin vida. El cráneo se rompió y el cerebro se sirvió a 98,6 grados Fahrenheit. El cuerpo tenía pedazos arrancados en diversos grados, en algunos lugares hasta el músculo, en otros hasta el hueso. Este fue el trabajo de algo salvaje, algo extremadamente voraz. El niño era lo suficientemente pequeño como para ser una comida fácil para una jauría de perros hambrientos. Incluso hubo una noticia sobre casos como este hace unos meses. ¿No estaba allí?
O parecía algo que estaría en las noticias. A pesar de todo, metí la mano en el estómago vacío y escarbé entre los restos en busca de sangre húmeda. Después de obtener algunos, escribí: no soy un enemigo, no ataquen. En el cartón, el cuerpo desprendía un hedor repugnante, y no fue tanto la vista como el olor lo que me disuadió. No era descomposición, pero definitivamente había algo mal con el cadáver. Así que me fui, olvidándome por completo del niño pequeño. Llegué a la inauguración del complejo de apartamentos. La puerta por la que había entrado el grupo estaba bien cerrada. Esperé, sin saber cuánto tiempo había pasado, pero completamente contenta con pasar el tiempo sin hacer nada. Entonces pensé que sería mejor verlos venir antes de que pudieran verme. Así que tomé mi letrero y fui al cementerio al otro lado de la calle de los apartamentos, donde podría observarlos adecuadamente. Llegó la noche. Todo estaba en silencio. No pasó ni un solo coche. Nadie caminaba por la acera. No había una sola persona recogiendo comida rápida, visitando el supermercado o alquilando una película. Resplandores naranjas en el horizonte me hicieron compañía. Cualquier cosa que un ser humano pudiera hacer una vez nunca más se volvería a hacer. Me quedé allí, en silencio, mirando, solo en un patio lleno de cadáveres. Tuve la misma sensación que tuve en el barrio en el que desperté, que había gente alrededor. Sabía que podía sentir a los que estaban en ese apartamento. Así que los esperé. La única parte incómoda fue el frío. No podía entrar en calor en absoluto. Deseaba que mi cuerpo metabolizara todo lo que había en mí. Solo quería sentirme bien de nuevo. Poco a poco comenzaba a olvidar que era exactamente lo que necesitaba metabolizar de mi cuerpo. ¿Fue algo malo? No podía ser, ya que me sentía perfectamente bien. Tenía la vaga sensación de que debía esperar a las personas que entraron a la casa, que tal vez esa mujer que vi podría decirme lo que necesitaba fuera de mi sistema. Pasé la noche junto a la tumba de Chris Redfield. Entonces llegó el día. Parecía lento, pero no podía estar seguro. Mi mente solo evocaba espacios en blanco cuando intenté acceder a las imágenes de las últimas horas. Las nubes se quedaron, como un presagio oscuro que escondía lo que pudiera ser brillante, lo que quedara que pudiera ser cálido, si había algo que pudiera calentarme de nuevo. Finalmente, los vi salir. Algunos, incluida la mujer. Me apresuré tanto como pude, sosteniendo mi cartel, hasta que vi uno de sus ojos. Era un hombre, delgado, demacrado, de huesos bastante prominentes, como el esqueleto de un no muerto. Tenía una pistola, y tan pronto como entré en su visión, la levantó, apuntándome, gritando una advertencia. Los otros dos me miraron, y la mujer que había visto jadeó. Pude verla mejor. Era hermosa, incluso angelical. Pelo rubio, de un color muy claro. Ojos verdes, el color que imagino que podría tener la propia madre naturaleza. Pude ver un aura a su alrededor, de un blanco brillante. Lo vi dispararse hacia mí y me tranquilicé al instante. Mi pierna se sintió bien, mi espíritu fue sanado, mi ser rejuvenecido. La amaba, y estoy seguro de que la amaba aún más antes, cuando sabía quién era yo. Ella me miró, con la boca abierta, expresión atónita. El esqueleto cubierto de carne dio un paso adelante, pero ella se paró frente a él. Sostuve mi letrero y ella lo leyó. Pude ver una lágrima correr por su rostro. Murmuraron una conversación entre ellos, pero el hombre me dejó continuar. No, ¿cómo puedes confiar en él? El hombre gritó cuando la mujer que amaba comenzó a caminar hacia mí. Volveremos, ahora mismo, contigo o sin ti. Y los otros dos empezaron a correr escaleras arriba. Sin embargo, no significaban nada para mí, así que no me importaba. Dejé caer el cartel. Esta mujer, una completa extraña para mí, pero tan familiar que sentí que si la perdía ahora, perdería toda mi vida. Ella se acercó y se detuvo. ¿Eres tú? Ella susurró. Ius. Logré articular con dificultad. Por esta mujer de la que no podía recordar nada, esta mujer que amaba, haría cualquier cosa. Ella caminó hacia mí.
Extendí mis brazos para abrazarla, y cuando ella cayó sobre ellos, le arranqué la puta garganta, la carne en mi boca un segundo y la tragué en el siguiente. Comenzó a ahogarse con la sangre, tratando de gritar y fallando, cayendo al concreto. Ella era muda, igual que yo. Me arrodillé, cerré el puño y aplasté su caja torácica para obtener los órganos de mejor sabor. Rompí la piel, rompí los huesos, agarré su corazón, lo arranqué y comencé a saborearlo. No tenía idea de por qué estaba haciendo nada de esto, ya que ahora era una mera víctima de mis instintos. Este impulso se apoderó de mis manos y mandíbulas, esta rabia inherente codificada dentro de mi existencia. Sé que sabía el propósito de mi existencia. Lo único que amaba en este momento era la forma en que sabía su carne, lo primero que había podido probar en tanto tiempo. Tenía la textura perfecta, la cantidad correcta de masticabilidad y la sangre era un complemento perfecto. Sentí una euforia, sentí un subidón increíble que nunca había conocido mientras consumía su cuerpo. Sentí que un diente se atascaba en una mano particularmente callosa, pero me lo tragué de todos modos. Me arrepentiría de esto más tarde, si aún pudiera arrepentirme. Si todavía pudiera arrepentirme, podría lamentar que después de haberme saciado, esta mujer se levantaría, solo para sufrir el mismo desconcierto y alejamiento de la realidad que yo. Podría lamentar que deliberadamente iba a dejar que se reanimara, para que pudiera infectar a otros. Podría lamentar la muerte de los otros que se comería. Podría arrepentirme de dejar que los cadáveres de los niños fueran arrojados a los basureros después de que sus víctimas hicieran su parte para propagar esta enfermedad. Si aún pudiera arrepentirme. Si me importara siquiera arrepentirme, podría arrepentirme de sucumbir a los resultados de mi giro del destino. Ahora soy el portador de la plaga, ahora soy el que solía despreciar en las películas de terror. Soy la ruina de mi raza anterior. Soy el apocalipsis. Y luego comencé a festejar. Bajé las escaleras de la casa de seguridad, como voluntario para recolectar suministros. Así y León me acompañaron. Bajamos las escaleras y caminamos hacia el auto. De repente escuché un grito de así me volví. Estaba apuntando su arma hacia uno de los muertos. No era solo uno de los muertos. Era mi esposo. La tumultuosa tormenta de emociones negativas que había experimentado estos últimos 2 días acababa de terminar. Desde que el interruptor genético dentro del ADN basura de la humanidad fue accionado magnéticamente, no había lugar más parecido al infierno que el hogar. Cada uno de nosotros era ahora el apocalipsis de otro. Uno por uno, los países cayeron. El hemisferio norte fue golpeado, luego América, luego nuestro estado. Fue un barrido rápido, como si Dios moviera su mano por todo el mundo para limpiar un desastre que había dejado crecer demasiado. Sabía que era el final. El comienzo de ese final comenzó cuando uno de los muertos vivientes irrumpió en nuestra casa y mordió a mi esposo en la nuca. La vida se volvió sin sentido, hasta este momento. Ahora estaba de vuelta. Regresó de entre los muertos, no completamente, pero lo suficientemente cerca. Mi razón para seguir con vida resucitó en la forma de este cadáver frente a mí. Pude ver más allá del brillo en sus ojos que podía recordarme que me había estado buscando. Me miró fijamente, de la forma en que solía mirar antes de decirme que me amaba. Dio un paso adelante, y rápidamente me paré frente a él. Leí el letrero que había hecho mi esposo, pintado en una especie de rojo, que decía, "In me doet attack". Su ortografía nunca fue muy buena de todos modos, pero esto significaba que todavía funcionaba cognitivamente. Y a pesar de que era un cadáver tambaleante con una espinilla perforando su pantorrilla, todavía lo amaba. Intenté contenerme para no llorar. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Ese es mi esposo, le dije. Ese no es tu marido, es un cadáver, un zombi hambriento de tu carne. Probablemente entró desde el mismo cementerio que el otro cadáver. Voy a hablar con él. No, ¿cómo puedes confiar en él? Pero yo ya había comenzado a caminar hacia mi esposo. Volveremos ahora, contigo o sin ti. Escuché a As gritar.
y luego sus pasos subiendo las escaleras. Sin embargo, no los necesitaba. La única persona que necesitaba era él, el hombre frente a mí, el de las pupilas dilatadas y recién pigmentadas que eran tan fantasmales como la luna llena, el de la palidez palidecida y enfermiza, cuya mandíbula colgaba ligeramente floja y goteaba un líquido púrpura. Le faltaba uno de sus dientes frontales, pero con las encías ensangrentadas y podridas que había desarrollado, parecía que todos se caerían pronto de todos modos. Estaba cubierto de sangre seca y olía a descomposición. Pero la muerte era la última barrera, y él la había roto. Ahora podríamos estar juntos para siempre. Me detuve frente a él. ¿Eres tú? Yo pregunté. Dios, dijo con voz áspera, como si sus cuerdas vocales hubieran sido cortadas con un bisturí y luego cosidas por un estudiante de educación especial de secundaria con una mano hendida. Me acerqué, abrió los brazos y me abrazó. El frío fue lo primero que sentí, un resfriado tan abrumador. Abrí los ojos con dificultad. Yo estaba mirando hacia el cielo. Enormes nubes, oscuras y amenazadoras, surcaban el firmamento. Las lámparas iluminaron el área en la que me encontraba con un brillo naranja, creando una extraña sensación de otro mundo, como si estuviera en una realidad que nunca existió hasta este momento. Con toda la fuerza que pude reunir, traté de moverme. Mis músculos estaban rígidos y doblarlos era casi imposible. Sin embargo, finalmente me levanté. Eché un vistazo alrededor. Estaba en el estacionamiento de lo que parecía un complejo de apartamentos. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba? Espera un segundo. ¿Quién era yo? Empecé a tratar de recordar algo, cualquier cosa de mi memoria. No surgió nada. Traté de gritar, pero el único ruido que hice fue un borboteo extraño, como si mi garganta estuviera llena de un líquido. Entonces miré hacia abajo. Había un cadáver a mi lado, bota arriba. Tuve la extraña sensación de que este hombre era importante, que lo conocía. Le faltaba un diente, estaba cubierto de sangre y obviamente lo mató una bala en la cabeza. Me dio una sensación muy peculiar, y cualquiera que pudiera sentir pena se habría entristecido por la condición de este hombre. Así que comencé a alejarme. Tuve la sensación instintiva de que había gente cerca, aunque no estaba seguro de dónde. Pero necesitaba encontrar gente. Me ayudarían, estaba seguro.